ajonjolí de todos los moles. Le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador qué quiere que incluya su epitafio en un momento dado. Dice, en lo público, el juramento yaqui. Y le da lectura, así que vamos a escuchar lo que señala este juramento. Para ti no habrá ya sol, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti no habrá ya calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia. Nada podrá atemorizarte. Todo ha concluido para ti, excepto una cosa, el cumplimiento del deber. En el puesto que se te designe, allí quedarás, por la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres, de tu religión. ¿Juras cumplir el mandato divino? Sí. Señala el presidente López Obrador que por sus acciones se acercó bastante a lo que se plantea en este juramento yaqui. Eso sí, todavía tiene mucha cuerda por delante. López Obrador lo ha dicho, tengo un motor nuevo, la carrocería pues tiene ciertos daños, pero se retira y va a estar escribiendo su libro sobre el clasismo, el racismo que todavía impera en México. A propósito de López Obrador y del sello de la 4T, uno de los distintivos fue sin duda el combate a la corrupción. Y el tema aquí es saber si la gente confía más o no en su gobierno nacional, porque una cosa son los gobiernos municipales, los estatales, todavía hay gobernadores bastante corruptos. Y en el caso de la OCDE, lo que hizo fue un planteamiento sobre qué tanto confían los mexicanos en su gobierno nacional. Y salimos muy bien calificados como nación. De hecho, estamos en el tercer lugar, insisto, solo debajo de Suiza y Luxemburgo. Esto lo presume el propio presidente. Pues una encuesta, ¿no?, de la OCDE, que son los países con más desarrollo, y México tiene tercer lugar. Ponla en confianza del gobierno. Y están todos los países. En 2023, 54% de la población mexicana reportó alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional, nivel que se encuentra por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que fue de 39%. Para 2023, la encuesta se realizó en 30 países. El nivel de México se encuentra solo debajo de Suiza y de Luxemburgo. Estamos bien. Bueno, te comentaba de que todas las instituciones, ¿no?, son buenas. Desde luego, si tienen también, ¿no?, un propósito de ayudar a los ciudadanos, que no se olviden, porque a veces suele pasar que se conciben como aparatos burocráticos y se les olvida de que tienen un fin, que es la atención al ciudadano, al pueblo, a la persona. ¿Cómo se gana uno la confianza de la gente? Con las acciones, con las decisiones de gobierno. Y se establecieron políticas públicas en esta administración para, por ejemplo, reducir la pobreza, transferencias directas que no pasaran a través de coyotes e intermediarios. Y por eso el presidente puede decir misión cumplida y gracias. Señala que la pobreza se ha reducido. Y no lo dice él con otros datos, con datos que desconozcamos, ¿no?, o que no se validen por otras instituciones. Por el INEGI, por ejemplo,
esta institución que es autónoma, el INEGI, que da cuenta de cuántas personas habemos en el país, pero también bajo qué condiciones. Bueno, el INEGI ha aceptado que se ha reducido la pobreza en esta administración. Ahora yo tengo la dicha de que tengo las convicciones de ayudar a los más necesitados, de que contamos con el equipo, supimos cómo hacerle, porque es fácil, ¿no?, de explicar. O sea, si no definimos que iba a haber una pensión para adultos mayores y se iba a aplicar de manera directa, pues no hubiésemos logrado el resultado. Pero lo más importante de todo, que en los hechos la gente siente que mejoró, y así también lo señala el INEGI. Se están dando a conocer que se redujo la pobreza en el tiempo que fuimos o que estamos gobernando. Entonces eso me tiene muy contento. ¿Cuál ha sido la clave de la administración de López Obrador? No permitir la corrupción, es lo que señala. Incluso hace una reflexión en la cual indica que el sistema neoliberal en nuestro país no funcionó precisamente por la corrupción, por todas las fugas. Además, ya sabemos que el neoliberalismo es un capitalismo de cuates. Una cosa es que hubiera competencia, que es deseable en el terreno económico, pero aquí no había competencia. Había unos empresarios que recibían recursos públicos o que lo público lo convertían en privado, gracias a presidentes corruptos. Entonces, no se permitió la corrupción y se ha optado por que este presupuesto, este gran pastel que tenemos, que es la producción, son los propios ingresos que nosotros generamos como sociedad, pues se reparta de una forma mucho más equitativa y sin coyotes, de cuello blanco, sin intermediarios. Y ahora se tiene, por ejemplo, el Banco del Bienestar para que llegue directamente el dinero al bolsillo de los beneficiarios, a los adultos mayores, porque antes había disque programas para beneficiar a adultos mayores, pero todo se quedaba en la burocracia y en la corrupción. En general funcionó la estrategia, tiene algunos lineamientos básicos, ¿no? Todo lo relacionado con la administración. Desde luego, lo primero es no permitir la corrupción, no permitir el lujo en el gobierno. Eso fue fundamental. Esa fue la clave. Fue lo que nos permitió liberar fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula. Si no hay corrupción y si no hay derroche, gastos superfluos en el gobierno, se ahorra mucho. Y eso permite, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, desarrollar a México y garantizar el bienestar de la gente. Ese es el modelo. También hacer a un lado mitos, ¿no?, o sofismas neoliberales, como el hecho de que se apoyaba a los de arriba porque de esa manera se pensaba se iban a ayudar a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, con la idea de que no se necesitaba al Estado, que el mismo mercado garantizaba el bienestar de la gente. El Estado tiene que cumplir con su función social y tiene que llevar a cabo
la planeación y el desarrollo nacional. Entonces, una de las cosas que se hizo en contra de esa política o frente a ese criterio fue atender de abajo hacia arriba los líderes. Y además chantajeaban al gobierno, porque si no se les daba a ellos, a los intermediarios, entonces tomaban carreteras o hacían plantones. Entonces todo eso se terminó y se resolvió entregando los apoyos de manera directa. Por eso se creó el Banco del Bienestar, que tiene 25, si no es que más, beneficiarios que tienen su tarjeta. Entonces el adulto mayor que recibe una pensión va con su tarjeta a la sucursal del Banco del Bienestar y saca su dinero completo. No necesita la tutela de nadie. Y así los adultos mayores están recibiendo $500 billion este año, 500,000 millones, sin estructura, porque también había, no solo era la intermediación, vamos a decir, civil o social, sino la intermediación gubernamental. Había mucha corrupción también en el sector salud, teníamos medicamentos escasos y caros, incluso piratas, y lo que se hizo fue una política pública donde se estableció la necesidad de que México saliera al extranjero a adquirir directamente los medicamentos. Esto pasó por un cambio legal y por la voluntad del gobierno. Eso sí, generó oleadas, tuvo que resistir la 4T porque estos distribuidores de medicamentos bajo la confección de empresas al estilo de Latinus, pues se dedicaron a desinformar y a utilizar el tema, por ejemplo, de los medicamentos para los niños con cáncer, esto con fines mediáticos de golpeteo. Utilizaron a estos niños y niñas lamentablemente como carne de cañón de una causa que es no la de ayudar a la gente, sino buscaban lucrar. Así lo planteó el presidente. Porque con el INSABI logramos, por ejemplo, que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero, porque como tenían el negocio de la venta de los medicamentos, unos cuantos, tenían tanto poder de que no se podían comprar medicamentos en el extranjero. La ley no lo permitía. Tuvimos que cambiar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo. Era un monopolio. Tenían el control de la compra de los medicamentos en beneficio de 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, eran empresas tipo Latinos. Tipo Latinos, sí, todo es así, muy claro, ¿no? Entonces, tipo Latinos. Por eso, cuando decidimos comprar medicamentos en el extranjero y se ve que 10 empresas le vendían al gobierno el 70% de todas las medicinas, 10, y que no eran laboratorios, entonces se nos vinieron encima. Fue muy fuerte toda la andanada, pues muy doloroso también, porque ellos tenían el control de las mezclas que se hacen para enfrentar, ¿sí?, el cáncer. El cáncer, ¿sí? Entonces,
nos acusaban de no darle las medicinas de cáncer a los niños. O sea, muy fuerte. Aguantamos, resistimos y ya, eso se resolvió. Preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la agencia Notimex. Dice que faltó todo, diálogo, sensibilidad por parte del gobierno. Hay que sacar que estuvo bajo la dirección de San Juana Martínez. Y bueno, pues indica López Obrador que sería importante que se tuviera una agencia informativa de Estado como Notimex, que ahora pues se pudo de alguna manera compensar esto con el instrumento que se tiene, que es de las mañaneras. Notimex, creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros, porque sí es importante tener una agencia del gobierno. Se suple con lo que se hace con el manejo de los medios públicos, pero no es igual. O sea, sin embargo, está ya desatada la confrontación, ¿sí? Y no se pudo. Quizá nos faltó más dedicación, más diálogo. Bueno, y destacar que ya lo comentábamos, a propósito de las prácticas de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el neoliberalismo fracasó porque estuvo contaminado de corrupción. Bueno, ya se ha hablado de la piñata, esta gran piñata que repartió Carlos Salinas. Empresas públicas las convirtió en privadas en beneficio de una oligarquía que hoy en día le sigue aplaudiendo a Carlos Salinas. Porque imagínense, creó a multimillonarios de la noche a la mañana. El modelo neoliberal tiene algunos elementos válidos, criterios válidos. Por ejemplo, el cuidar que no se gaste más de lo que ingresa a la hacienda pública es pues eficaz. Eso es certero. No se puede gastar más de lo que se tiene de ingresos, porque si no se cuida el manejo de deuda, pues el presupuesto cada vez se va a dedicar más a pagar intereses de deuda. Lo otro, por ejemplo, que el Estado no asfixie la iniciativa de la sociedad civil. Se necesita el Estado. De acuerdo. Se necesita el Estado. Bueno, pero también un Estado que garantice las libertades. ¿Sí? ¿Por qué no funciona en esencia? ¿Por qué no funcionó el neoliberalismo en México? Además de que el diseño siempre está pensado para beneficio de las minorías. ¿Pero por qué fue un rotundo fracaso en México? Por la corrupción. Porque ningún sistema económico, político, ningún modelo económico funciona con un ingrediente de corrupción como la que imperaba en el país. Puede ser lo más perfecto posible en lo teórico, pero si en la práctica se contamina con la variable, como dirían los tecnócratas, corrupción, se acaba todo. Eso destruye todo. Además, es buena y sana la competencia económica, eso produce mejores precios,
servicios, innovación, pero también se requiere que el Estado se encuentre presente como un igualador de condiciones, de oportunidades. Y eso está pasando ahora. Tenemos un sistema humanista, está la empresa privada de un lado, pero también la inversión pública del otro. Y destaca estas cifras López Obrador sobre lo que ha representado en términos de empleo. Por ejemplo, esta refinería que está en Dos Bocas, la refinería Olmeca, también el Tren Maya, todo lo que significa la derrama a partir de la inversión pública. Los motores para el desarrollo, la inversión social, la inversión privada, la inversión pública, la inversión extranjera, ya se habían olvidado de la inversión pública y es importantísimo. Y se habían olvidado también de la inversión social. Entonces toda la apuesta era a inversión privada e inversión extranjera. Y las dos son importantes, pero no suficientes. ¿Cómo logramos equilibrar la falta de atención que había en el sureste? Pero un elemento clave fue la inversión pública. El que estén todavía 100,000 obreros trabajando en el Tren Maya, o que estuvieron 5 años trabajando 40,000 obreros en la refinería de Dos Bocas. Imagínense lo que significa de pago de nómina y cómo se reactiva toda la economía regional.